Bueno, nos corresponde leer la Biblia, en esta ocasión, Mateo capítulo 9, ahí estamos. Sí. Específicamente, ¿en qué versículo, muchachas? El 32. Vamos a leer entonces el versículo 32 de este párrafo de la Escritura. Y estamos en Mateo capítulo 9 porque, como siempre digo, nos propusimos en esta nueva temporada leer la Biblia de manera ordenada y así en nuestro matinal ayudar a nuestros auditores a no solo relacionarse con la Biblia, sino también a leer, así como leen los ministros, así como leen aquellos que tienen de parte de Dios el ministerio de edificar a los santos. Yo te estoy de alguna manera llevando por este recorrido a leer la Biblia como yo la leo y a que descubras lo que en muchas ocasiones Dios me va mostrando mediante vamos relacionándonos con este libro maravilloso, vivo, santo, extraordinario, que es conocido por el mundo como la Biblia, pero para nosotros es la palabra de Dios. Recuerda que la palabra Biblia significa compilación de libros, más cuando decimos que esta compilación de libros es la palabra de Dios, entonces la llamamos como corresponde. Porque no simplemente una compilación de textos, no es una biblioteca de libros que hablan de un mismo asunto, es para nosotros la palabra de Dios. Fíjate, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Sí. Para nosotros este es el manual de vida, este es el fundamento de la vida cristiana. Para mí no puede existir vida cristiana sin este libro, no puede existir doctrina cristiana sin este libro. ¿Cómo vas a plantear algo sin este libro? No se puede, este es el manual. Si no está aquí, no existe para Dios. Si me explico, si no está aquí, no está avalado por Dios. Pero si está aquí, está avalado por Dios. Así es. Bueno, versículo 32 del capítulo 9 de Mateo, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Texto extraordinario y que nos permite llegar al final del capítulo 9 de Mateo. Y bueno, vamos a mirar algunos detalles importantes de estos preciosos versículos. Vamos a tratar en lo posible de abarcarlos todos, o lo que más podamos. Sí. ¿Ok? Bueno. Porque fíjense ustedes en el detalle que da el versículo 32. La liberación de un individuo que tenía un demonio que era mudo. Y no se han dado cuenta del detalle porque a veces se lee de manera rápida. Dice, le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y digo esto ¿por qué? Porque en otro pasaje de la Escritura, que es similar a este, se destaca que este era un demonio mudo. Por eso lo digo. Uh-huh. Y aquí es donde yo quiero que usted también pueda orientarse. Y bueno, después cuando lleguemos a Lucas, porque es Lucas quien lo habla, les voy a demostrar que la Biblia dice que era un demonio mudo. ¿Ok? Yeah. O sea, lo demuestro ahora. No, más cuando lleguemos a Lucas. Cuando lleguemos al texto, cuando lleguemos al texto, les voy a decir, ¿se acuerdan que leímos esto? Yeah. Bueno, sí. Si es que alguna vez llegamos a Lucas. Porque recién vamos en Mateo 9 y llevamos 2 meses. A la velocidad que vamos, no sé cuánto vamos a llegar a Lucas. Vamos a terminar Mateo. Quizás. A lo mejor este año terminamos Mateo. Bueno, pero hay una cosa importante que quiero destacar aquí. Y es el hecho que comúnmente las ramas doctrinales que se han levantado en este último tiempo en la Iglesia Cristiana Evangélica nos han educado haciéndonos creer o haciéndonos entender que la palabra demonio o la palabra endemoniado solo responde a una manifestación corporal de sacudido, de alboroto, de gritos desesperantes, de manifestaciones casi animalísticas en las personas que están poseídas. De hecho,
gran parte de la iglesia cristiana evangélica, yo soy parte de la iglesia cristiana evangélica, pero yo digo gran parte de la iglesia cristiana evangélica nos ha hecho creer o nos ha hecho entender por medio de la educación que se transmite que la palabra demonio responde, o endemoniado responde solo a ello, ¿cierto? Si yo te digo, esta persona está endemoniada, lo primero que se te viene a la mente es que la persona convulsiona, Sí. hace movimientos y gestos que no responden a una normalidad, que se revuelca en sí misma, que tiene gritos Sí. o manifestaciones verbales que no responden a la cordura, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se cree que los endemoniados son aquellos que son prácticamente un símil de la película, no sé, El Exorcismo, Sí. que de alguna manera nos trae, ¿no? Una imagen, Una ¿no? imagen más gráfica de lo Sí. que puede ser un endemoniado. Pero estamos en un error si creemos que eso es así. Puedes estar frente a una persona que está endemoniada sin tener ninguna manifestación corporal que sea animalística o que le deforme la cara o lo desfigure. Porque si tú te fijas muy bien, dice que esta persona estaba endemoniada. Sí. Pero el endemoniamiento se le manifestaba en una mudez. Ah, claro. Claro. No se ve, diferente, sí. No se ve, no sé si ustedes se fijan, no Qué se claridad ve. trae, sí. Esa es la idea, que Sí, trae traigamos mucha claridad. Esa es la claridad. idea del por qué yo propongo este espacio, para traerles claridad. Estamos Sí, leyendo la con Biblia razón. como yo la leo, Sí. ese es mi ministerio, yo así edifico a la iglesia que pastoreo. Dice que le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Te fijas? Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios eche fuera a los demonios. Pero cuando nosotros miramos el cuadro, no vemos ni las convulsiones, ni las gesticulaciones animalísticas, ni que el tipo estaba prácticamente caminando por el techo, ni nada de eso. Y es ahí donde lamentablemente algunos erran el blanco, porque algunos creen que solo estamos frente a un endemoniado cuando tiene esta manifestación. Y debemos entender que la influencia demoníaca o la manifestación demoníaca en un individuo no solo responde, vuelvo a insistir, a contorsiones corporales. Amén. Amén. Ahora, estas contorsiones corporales no tienen mucho propósito para el reino de las tinieblas. Entendamos que el reino de las tinieblas no es, y aquí es donde yo quiero ver si me logran entender, el reino de las tinieblas no es de acciones sin propósito. Con esto tampoco digo que no existe ese endemoniamiento en donde la persona es retorcida por la influencia espiritual que lo posee, porque pasa. ¿Sí me explico? Sí. Y tenemos otros textos donde vemos manifestaciones así, pero no siempre son así, porque entendamos que el reino de las tinieblas, si bien está vencido, eso no significa que esté inoperante, porque a veces la gente cree que porque el reino de las tinieblas está vencido o porque el Señor los exhibió públicamente, el reino de las tinieblas está inoperante. Y entendamos una cosa, ellos tienen un mandamás que no es bruto para nada, es rebelde, que es distinto, pero bruto no es. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ¿en qué sentido no es bruto? Que es estratégico. Pablo dice, nosotros no ignoramos las maquinaciones. Alguien que maquina no es estúpido. Por lo tanto, creer que el reino de las tinieblas hace cosas sin propósitos, y digo sin propósito porque, ¿qué sentido tiene que todo endemoniado tenga contorsiones corporales? ¿Qué sentido tiene? Si bien hay contorsiones corporales en los endemoniados, no siempre un endemoniado te hará una contorsión corporal, porque el endemoniamiento responde a un mecanismo que tiene el reino de las tinieblas en relación a los individuos que han abierto puertas para terminar poseídos. Entonces, creer que el endemoniamiento en la iglesia solo se visualiza cuando una persona empieza a hacer contorsiones es una estupidez de nuestra parte. Y es ahí donde la Biblia nos da datos importantes. En este sentido, no vemos un exorcismo. No vemos un cuadro parecido a la chica de esa película. Yo no sé si tú la viste alguna vez. Yo la tuve que ver porque, lamentablemente, bueno, no diré el contexto por qué la vi, pero la vi y te digo que yo he estado en manifestaciones demoníacas a un nivel, no así del exorcismo porque ya pero sí he estado frente a personas que hacen contorsiones, que gritan de manera animalística cuando están endemoniados, como también he sabido resolver
y he podido descubrir personas que están poseídas, personas que están influenciadas por un cuadro demoníaco y que no te manifiestan absolutamente nada que tenga que ver con lo animalístico. Claro. ¿Me vas entendiendo? Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y aquí vemos este cuadro. Que lo que estaba pasando en el individuo es que estaba mudo. Si estaba mudo, y era mudo, era una de las manifestaciones, de alguna manera, que responde, ¿no?, al hecho de que la Biblia destaque que dentro del individuo había una influencia espiritual. Dice la Biblia aquí, vamos a leerlo de nuevo, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, para descubrir la posesión demoníaca, hay que mirar el cuadro y su contexto, y así también saber que no cualquiera puede determinar si alguien está endemoniado o no. Claro. En el sentido del Evangelio de Cristo, entendemos que el Señor tenía esa capacidad y habilidad, producto de la unción que estaba sobre él, para descubrir este tipo de manifestaciones de una manera rápida. Pero en el caso nuestro, a menos que estemos muy ejercitados en el tema, no es fácil descubrir. ¿Sí me explico? No Sí. es fácil. De hecho, miren, yo quiero de alguna manera llevarlos a un cuadro muy parecido a este, para que vayan creyendo al análisis que hago. Bueno, Porque algunos pueden decir, pero es que no dice que se contorsionaba, pero lo más probable es que se contorsionaba. No, que el texto no dice que se contorsionaba. Claro. claro. ¿Sí me explico? Hay otros textos que dicen que el demonio echaba a la Lo persona sacudía. y lo sacudía. En este caso no se Sí. dice. Entonces, yo quiero mostrarles otro caso, Ya. dejando de lado lo que vamos a ver de Lucas más adelante. Lo que pasa con la chica que tenía el espíritu de adivinación. Ah, claro. La chica que tenía el espíritu de adivinación y que constantemente... ¿Puedes buscarme el texto? Sí, lo Porque voy no a lo tengo buscar. preparado acá. Pero para que lo veamos. La chica que tenía el espíritu de adivinación decía exactamente lo que eran estos individuos. Pablo y Bernabé, ellos estaban incluso siendo honrados, o mejor dicho, expuestos, pero con una verdad. Ellos eran personas que venían de parte de Dios. ¿Tienes el texto? Está. Léelo, por favor. Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero fíjate en el detalle. Cuando le salió la muchacha, ellos no sabían que tenía espíritu de adivinación. El relato lo dice, porque el relato es concluyente. Claro. Ya pasó el evento y ya concluyeron que era así. Pero fíjate, ellos no determinan que tenía un espíritu de adivinación de entrada, sino de salida. Se tomaron un tiempo. Sí. Y vamos a ver que tenía un espíritu de adivinación, o sea, estaba endemoniada, pero sin contorsiones, sin lenguaje animalístico, sin balbuceo, sin espuma en la boca, como en otros casos. Sigue leyendo. Bueno, habla el escritor de ella y dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Estaba endemoniada. Te Sí. mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y cuál era la contorsión de la chica? Ninguna. La espuma en la boca, ninguna. En apariencia, todo indicaba que ella estaba siendo usada por Dios. Todo indicaba que ella tenía algún tipo de don. Pero fíjate en el discernimiento del hombre de Dios que Sí. tiene experiencia y que no habla estupideces, porque yo me he encontrado con, lamentablemente, personas que aluden ser ministros de Dios, pero no tienen idea de esto de la guerra espiritual. Creen que los demonios solo responden a contorsiones, a espuma en la boca, y si la Biblia da otros datos. Claro, sí, así lo vemos. Ahí no vemos ninguna contorsión ni nada, todo lo contrario, incluso que la chica decía cosas que eran ciertas. Exacto. Claro. ¿Y qué dice Pablo? Te mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Que salgas de ella. Que salgas de ella. ¿A quién le habló? Al espíritu espíritu. de adivinación. Si estaba dentro de ella, estaba endemoniada. ¿Y qué dice el texto Y después? salió en aquella misma hora, aquel espíritu. O sea, fue liberada Sí. de su endemoniamiento. Y
¿Y qué dice el texto? Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Te digo que si el apóstol Pablo hoy día fuera a algunas iglesias y dijera, esta chica está endemoniada, muchos pastores dirían, este tipo está loco. ¿Cómo la ataca así? ¿Cómo la maltrata así a la chica? Sí. ¿Cómo se le ocurre decir que la chica está endemoniada si la chica no presenta ninguna manifestación demoníaca? ¿Cómo que no? ¿Acaso las manifestaciones demoníacas son solo contorsiones? ¿Son solo al estilo hollywoodense como la película El Exorcista? No, señores. Y eso pasa cuando la gente no lee la Biblia o cuando la gente solo se centra en leer los libros acerca de manuales y guerra espiritual y no va a la esencia. Este libro dice la verdad. Este libro me indica a mí que los endemoniamientos no tienen que ver tan solo con contorsiones. Sí. Y para que me crean que existe el espíritu de mudez o el demonio de mudez, vayan a Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Es el mismo texto, por eso que yo les decía que es el mismo párrafo. ¿Lucas? Lucas 11, 14. Ah, lo escribí. Sí, porque dije ya después cuando leamos Lucas, capaz que hay muchos auditores que están escuchando ahora que se pierdan ese programa y lo más probable es que queden con la duda. Entonces vamos al texto. ¿Qué dice Lucas 11, 14? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Ah, mira tú lo que dice Lucas. Es exactamente lo que estamos leyendo de Mateo 9. Qué claridad la palabra muestra. Pero aquí Lucas dice que el demonio era mudo. O sea, yo le estoy leyendo en base a lo que he aprendido de la relación que tengo con la Biblia. Sí. Esto yo no lo he mirado en los manuales ni en textos y no lo digo con arrogancia. Lo digo para que entiendas por qué me es importante a mí como pastor que tú leas la Biblia conmigo y te des cuenta de la verdad absoluta que tiene este libro. De cómo este libro puede desenmascarar doctrinas erróneas que han entrado a la iglesia para confundir o para simplemente sacar ganancias. Porque muchos de los manuales de guerra espiritual, muchos de los manuales acerca de la demoniología, lo único que hacen es sacar ganancias de las ventas de los libros. Es cierto. De las publicaciones que hacen, para eso lo hacen, pero en muchos casos no dicen la verdad. Por eso es que la gente anda buscando demonios, a veces en lugares donde no los hay. Sí. Y muchos demonios les pasan desapercibidos porque no saben identificarlo. Aquí claramente el texto dice que el demonio era mudo. ¿Cómo Ahora, está ahí? Perdóneme, ¿ustedes se habían dado cuenta de esto? No, lo más probable es que no. Y yo no quiero hablar de, oye, mira, lo hicieron conmigo, lo descubrieron conmigo. No, solo quiero decirte que esa es la virtud de estar aprendiendo de alguien que Dios le muestra los detalles. Sí. Porque muchas veces estos detalles se pasan de tu lectura. Pero hay gente que Dios tiene a los cuales Dios le muestra el detalle para que entonces tú puedas aprender de verdad. Entonces, ¿el demonio era mudo? Sí. Es como la canción, no la voy a cantar. Me gusta que se rían nuestros auditores. Era como la canción, ¿no? Esa canción secular que decía ¿era muda? Era mudo el demonio. Entonces, vuelve tú, Jocelyn, para que hagamos el ejercicio, vuelve a Mateo 9, que es el texto que estamos leyendo, y lee el texto acerca del endemoniado. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Dice que el mudo hacía contorsiones? No. Pero hasta allí podríamos hasta especular, ¿no? Bueno, no dice que hacía contorsiones, pero nosotros hemos aprendido que los demonios o los endemoniados hacen contorsiones, hablan como animales y espuma por la boca. Ya, pero cuando vamos a Lucas, por eso es que es importante los evangelios. Los 4 evangelios no son competidores, son complementarios. Por eso es que si a ti te gusta uno, no deseches los otros, porque son complementarios. Los evangelios se complementan, no compiten. Uno puede tener sus preferidos. Yo ya dije cuál era uno de mis preferidos. Lucas es uno de mis preferidos. Pero yo no desecho los otros, son complementarios. Lo que Mateo no me dice, me lo dice Lucas. Lo que Lucas no me dice, me lo dice Mateo. O lo que no me dice Lucas, me lo dice Marcos. Sí, y me añade al conocimiento. ¿Pero qué hace Lucas? Basado en el mismo pasaje, me dice que el demonio era mudo. Estaba Jesús, Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Así lo dice. Tal cual. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Obvio.
Porque lo que producía la mudez en el individuo no era una malformación física, porque lo que producía la mudez en el individuo no era un trauma, sino que era un demonio. Era un demonio que impedía Qué tremendo, qué fuerte, que el individuo hablara. Que pueda existir. Por eso algo salido el así. demonio, porque el demonio era mudo. O sea, existen demonios mudos. Y ahí Eso. entramos en otra materia. Eso, claro. Sí, sí, Ajá. sí. ¿Te fijas Y cómo- que cómo- uno no alcanza a descubrir en esto, ¿no? Claro. Claro. Entonces yo te digo, hay gente que se cree muy experta en demoniología porque ha escuchado de aquí, de allá, ha leído de aquí, de allá y leído de allá, y cuestionan a otros. Yo voy a hablar con propiedad de lo que hemos aprendido, de lo que dice la Biblia. Fíjate, tú puedes descubrir a un endemoniado vestido de terno y corbata y con su Biblia bajo el brazo y no haciendo ningún tipo de manifestación. Pero siempre va a haber algo que te va a llevar a descubrir que esto es más que una simple rebelión, que esto es más que una simple incapacidad, que esto es más que una simple imposibilidad. Aquí hay algo más. Y cuando tú descubres que aquí hay algo más, entiendes que ahí hay una posesión demoníaca. Que es lo que le pasó a Pablo Sí. con esta La mujer muchacha. o esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación. No era una influencia demoníaca, era una posición demoníaca. ¿Por qué? Porque él le dice, sal fuera. Y dice la Biblia que en aquella misma hora salió fuera el espíritu de adivinación y la chica no pudo adivinar más, porque no era ella la que adivinaba, era el espíritu. Entonces la chica estaba endemoniada. Y fíjate, la chica se comportaba de una manera tan excelente, ¿no? La chica incluso parecía ser parte de aquellas personas que han sido tocados por un don de Dios, Sí. para saber cosas que otros no saben. No era un don de Dios, era un demonio. Y Pablo fue capaz de descubrirlo. Pero no lo descubrió inmediatamente, él se topó con la chica. Y ahí está la gran enseñanza que me deja Pablo. Cuando lleguemos a ese pasaje lo vamos a profundizar. La chica hablaba cosas que eran ciertas. ¿Puedes recordar lo que la chica decía o lo que el espíritu de adivinación decía? Sí. Recuérdalo. A ver, lo voy a buscar aquí. Aquí está. Ella dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Mira, el espíritu de adivinación decía, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Quiénes os anuncian el camino de salvación? Estaba diciendo algo que incluso podría beneficiar al Evangelio. Sí. Estaba diciendo una verdad. Y no nos sorprenda porque los demonios, cuando Jesús caminaba por las localidades de Israel, se acercaban y decían que Él era el Hijo del Dios. Así es. Y Él los mandaba a callar. O Sí. sea, ellos pregonaban la verdad. Mira qué interesante ver que hasta los demonios podrían incluso decir ciertas verdades que podríamos usarlas en beneficio. No. Porque si Pablo le daba autoridad a esa mujer que aparentemente decía la verdad, esa mujer en la iglesia se convertía en una profetisa. Sí. Claro, No sé si me van entendiendo. sí. O sea, por decir la verdad, ¿es profeta? No. Aquí esta chica está endemoniada. Yo sé que está endemoniada. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Si yo no freno esto y esta chica ingresa a la iglesia, esta chica aparenta convertirse, el demonio la lleva a aparentar y la lleva a introducirse a la iglesia, cuando yo me vaya aquí, esta va a tomar autoridad y esta se va a hacer parte de la iglesia y la gente Sí. la va a escuchar. ¿Se entiende, no? Sí, Sí. se entiende. Entonces Pablo dice, no, viejito, aquí vamos a poner una línea de división. Esta chica está endemoniada. Imagínate el juego de Pablo. No el juego de jugar, sino cómo se la jugó, Claro. cómo se atrevió. esa es la palabra. Cómo Sí. se atreve. ¿Y si la chica no está endemoniada? ¿Y si la chica es un profeta? ¿Y si el apóstol Pablo está blasfemando contra el espíritu? Era ahí. Por el reconocimiento que le estaba haciendo. Entonces, claro. los hombres de Dios, es verdad. Mm. Primero, son certeros. Segundo, no hacen cosas a tontas y a locas. ¿Y por qué digo que no hacen cosas a tontas y a locas? Porque esto pasó varios días. Sí. Pablo tiene que haber masticado esto. A ver, ¿esto es de Dios? ¿Qué es esto? Tiene que haber orado, tiene que haber analizado, discernido. Y cuando se dio cuenta dijo, espíritu de adivinación. Oye, le dio medio a medio. Sí. Certero, espíritu de adivinación. Esta chica está endemoniada. Y era cierto, estaba endemoniada. Pero qué importante lo que dice también porque, claro, la Escritura lo dice y esto lo hacía por muchos días. Yo creo, como dice el pastor Gonzalo, que Pablo observó y un ministro con unción incluso sabe esperar eso, ¿no? Para poder discernir bien las cosas, como él nos decía en el bloque anterior,
para no juzgar según la apariencia, sino con justo juicio. Exacto. Pero según también esa unción que viene, que empieza a discernir las cosas, porque también tiene el ungimiento espiritual que viene del Espíritu Santo. Y la autoridad después que hay para sacar el demonio. Yo les recomiendo a todos los pastores, ministros, guarden sus libros, lean este libro precioso llamado Biblia. Este libro, si tú lo inquieres, lo investigas, lo tratas como dice el Salmo 119, cuando dice, cuánto amo tu ley. Si tomas este libro como tu manual de vida, tú no necesitas nada más para conducirte por el camino de verdad y ser certero. Que este libro dice todo. El problema es que mucha gente deja de leer esto por leer otras cosas. Como te digo, mucha gente, muchos ministros, muchas personas en autoridad leen los manuales de guerra espiritual basado en la experiencia de otros. Pero la experiencia de otros es subjetiva, más la palabra de Dios es objetiva. Sí. ¿Sí? Y por eso es que mucha gente está buscando los demonios en lugares que a veces no están y pierde de vista a muchos demonios en lugares que nunca piensan que estarán, solo por la imagen tonta que nos hemos hecho del tema. Entonces, ya demostré varias cosas. Primero, que el Lucas dice que el demonio era mudo. ¿Te fijas? Entonces, y lo otro es que no siempre los endemoniados van a responder a manifestaciones corporales, gesticulaciones, voces animalísticas y cosas sin sentido. Hay distintos tipos de manifestación demoníaca y hay distintos tipos de endemoniados. También. Y esa es la responsabilidad que la iglesia tiene de asumir que esto no es un juego y que esto se tiene que tomar con tanta seriedad, ¿no? Para ser certero y así bendecir a la iglesia del Señor y a quienes Dios envía. Bueno, no creo que alcancemos a analizar el resto de los textos, pero aprendimos algo hoy. Sí. Aquí desde Perú nos muestran el impacto de reconocer que ese demonio era mudo. Sí. Pastor Gonzalo, qué importante es el hecho de que perdona que te interrumpa, Ruth, y quédate con la pregunta, pero eso es lo que pasa conmigo, y se los cuento como experiencia cuando leo. Que estoy leyendo y Dios me muestra, mira, fíjate en esto. Bueno, esto yo lo había visto hace muchos años, pero quise tocarlo en relación a lo que vamos, porque la lectura nuestra no está planificada, vamos leyendo paso a paso. Sí. Y yo sé que si le vamos leyendo paso a paso, vamos a ir descubriendo y hilando cosas. Pero claro, por eso es que yo puedo decir con toda propiedad, esa persona está endemoniada y van a haber 10 ministros que me dicen, no, ¿cómo se te ocurre? Tú estás loco, ¿cómo vas a decir que esa persona está endemoniada? Pero si no hace ninguna gesticulación, no está tirando espuma, porque pareciera ser que hay que tirar espuma para estar endemoniado, caminar por el techo. Está endemoniado. Pero muchos ministros me han atacado cuando yo he dicho certeramente, esto pasa en esta situación, pero no lo juzgo, sino porque han picoteado de aquí, de allá, de acá, y a veces por esa causa no somos certeros. Amén. Bueno, queda claro que hay un tema ahí con la doctrina acerca de los demonios que deberíamos echarle un ojito más, ¿no? Es que eso es lo que yo le iba a decir, que este tema no es un tema que uno puede decir, ¿cómo estudio el poder echar fuera un demonio? ¿Me entiendes? En lo que muchos han caído. Es una cosa que la teología en sí no te puede enseñar, es una cosa que viene por la unción. La unción del Espíritu Santo de Dios que viene sobre las autoridades, hombres como Jesucristo mismo lo menciona de sí, hombres como Pablo, que se ve el respaldo, porque él es certero, se da cuenta, pero después efectivamente el demonio sale y la muchacha queda libre. Entonces, eso se trata, de tener la unción. Hay un auditor acá en el chat live que se llama Fer Chris DRR. Así es el nombre, no. Y dice, muy buen día, está interesante, hermano, continúe. Y después pone otro level, pastor. A otro nivel. Bueno, muchas gracias, hermano, y qué bueno que estés aprendiendo con nosotros y que seas parte de la familia de Radio Cristiana. Nos llegaron comentarios de la comunidad de WhatsApp. Erna Hidalgo nos dice que tremenda la enseñanza y nos hace ver y aprender de la guerra espiritual que ignoramos. Es cierto, nosotros vemos demonios donde vemos demonios donde son muy visibles, pero aquí se nos derriba la errada información que traíamos. Este pasaje nos muestra que los demonios no siempre responden a manifestaciones visibles. Lo entiendo, buenísimo, nos dice ella. Y nos deja una pregunta también.
¿Esto quiere decir que todos los que padecen de mudez los atormenta ese tipo de demonio? No. No hay que generalizar producto de una experiencia a hacer doctrina. Hay una mudez que responde a un trauma. Hay gente que después de un accidente queda muda. Claro. No logra volver a comunicarse. Pero eso es producto de un trauma. Sí. Hay un trauma allí. Cuando hablamos de... a ver, ya que no alcanzamos a leer todo el pasaje, pero sí nos quedan algunos minutos Sí. para explicar, hay que entender que en la Biblia nos deja entrever, nos deja ver en realidad, que cuando hablamos de endemoniamiento, cuando hablamos de una posesión demoníaca, hablamos de una persona que ha cruzado límites. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, una persona rebelde cruza límites. Y al cruzar límites puede caer en las garras de una posesión demoníaca. No necesariamente todas las enfermedades responden a demonios, pero puede que haya muchas enfermedades que respondan, ¿sí me explico? Claro. A un recurso producto de haber hecho algo indebido. Pero como te digo, no todas las malformaciones o imposibilidades en cuanto a la gente responden a un endemoniamiento, porque si no tendríamos que decir que todos los mudos están endemoniados, y eso no es así. No es así. Hay personas que están mudas porque tuvieron un trauma, ¿cierto? Otros Sí. nacieron con un problema físico que les impide hablar, y Claro. otros están poseídos por este tipo de demonios. Es que usted dijo, hay que ver todo el cuadro. Esa es la capacidad que tiene el hombre ungido, de poder ver la información, tomarla y discernir qué es lo que está pasando, como le ocurrió al apóstol Pablo, que después de algunos días él pudo discernir, pero yo me imagino al apóstol Pablo, Pastor Gonzalo, viendo el cuadro, ¿no? Y el hombre de Dios tiene la capacidad de ver todo el cuadro, de ver las raíces, de ver con detalle las cosas, porque puede meterse ahí y sacar una conclusión correcta. Claro que sí. Ahora, algo y te iba a acotar recién sobre este tema, pero no recuerdo qué era en lo particular, pero para redondear, la demoniología es un tema que es importante, pero no más relevante que otros dentro de la iglesia. De hecho, cuando los discípulos venían muy contentos de haber echado fuera demonios, Sí. y ahí está la clave, ¿no? Ahí ese dato también te da otra clave. Cuando tú lees la Biblia no descubres que la misma palabra de Dios te está enseñando cosas. Léela con intención, léela, pídele al Señor antes de leerla que te hable. Porque cuando los discípulos venían muy contentos de haber echado fuera demonios, hay dos conclusiones a sacar. O en Israel había muchos que convulsionaban. ¿Sí me explico? Hacía una gran cantidad de gente que se caía al suelo y decía... Todo ahí. O, En el piso Es que usted tirado, hace ver convulsionado. todo tan lógico. sí, pues tienen que leerlo con lógica, ¿cierto? La Biblia tiene una lógica espiritual. O sea, o en Israel estaban muchísimo haciendo contorsiones y era una ciudad de zombies en realidad. O ellos descubrieron demonios en lugares donde nosotros a veces no descubrimos por tener metida esta visión de las enseñanzas de este último tiempo, ¿no? Basada más en el catolicismo. El Exorcista, por ejemplo, es una visión católica del asunto. Sí. ¿Sí me explico? Una visión bíblica del asunto. Entonces, más hollywoodense, más al estilo, ¿no? De gritos, Halloween, más que realmente lo que la Biblia nos presenta. Por eso te digo, cuando ellos venían muy contentos, ¿no? Hasta los demonios se nos sujetan. Habían echado fuera demonios. Aquí en Israel, ¿cuántos convulsionantes habían en la calle, Dios mío? ¿Cuántos giraban la Porque cabeza? yo no veo eso en mi ciudad, así a simple vista. Hay cuadros. Pero no responde a eso. Responde que ellos aprendieron del mejor. Ellos aprendieron Sí, del maestro. Ellos sí. aprendieron del Señor de señores, del Rey de reyes. Y ellos vieron que en algunas ocasiones no habían convulsiones. Pero sí había una posesión demoníaca. Ah, claro. Y fueron ahí súper efectivos. Y aquí es donde va la conclusión final, porque te digo que en la Biblia el tema de la demoniología es importante, pero no es más relevante que otros temas. Entonces no te vuelvas demonio maníaco. Porque cuando ellos venían muy contentos de haber echado fuera demonios, ¿qué le dijo Jesús? Que más se alegraran de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Que eso es más relevante
que lo otro. Claro, y cómo les pone un freno, ¿no? Claro. Para que no se vuelvan tan místicos en el tema también. Porque hay un tema ahí, Pastor Gonzalo, este punto tema de estar fuera de demonio causa muchas sensaciones en la gente y es atrayente el tema para muchos. Sí. Por eso hay la investigación y la compra de libros y un montón de cosas, Lo que pasa es que a nosotros nos gusta eso del ocultismo, nosotros somos siempre atraídos y ahí tenga por usted cuidado. Claro, por eso es que es un tema, es parte del evangelio y no es el todo del evangelio. Y eso es lo que Jesús les enseñaba ahí a sus discípulos con esa frase. ¿Pero cómo quedaron con el demonio mudo? No, impactado, igual que ahí el auditor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Banner que pone así su carita así como, ¡oh! Nosotros igual. No, y ahí yo quería contar algo de decir que me impacta lo silencioso que puede ser un espíritu. Claro. ¿Verdad? Claro sí. Porque uno puede decir, vaya, claro, da la connotación de que a lo mejor... me gusta que la palabra diga que el demonio era mudo. Cuando lo dijo yo dije, wow, ¿dónde está? No, y yo les voy a decir una cosa. Ustedes me pusieron cara de incredulidad. Yo la vi. Búsqueme Lucas, altera. No, pero lo digo ¿por qué? Porque, claro, uno puede decir está endemoniado, está mudo, pero a lo mejor se revolcaba en el piso porque uno tiende a pensar en eso. Sí, porque así nos han enseñado. No hablaba porque estaba muda la persona, pero no que el espíritu era mudo, ¿me entiendes? Entonces uno tiende a hacer lo que el Pastor Gonzalo dice, a ir más a la manifestación en sí. Pero cuando me doy cuenta que el demonio era muy silencioso, pero estaba, wow, cómo Dios nos enseñó. Hay que tener discernimiento. Yo creo que en relación a la demoniología, para que entiendan, ¿no? El tema de los demonios yo creo que es un tema que es complejo, serio y que debe ser tratado por personas, primero, que tienen un discernimiento mayor. Porque fíjense ustedes, Jesús fue maestro en esta materia, es el Señor, es el Dios hecho carne, y en este sentido Él nos enseña, ¿no? Pero ¿qué muestra Jesús? Autoridad, preparación. Jesús no era un aparecido tan solamente según la visión de los hombres. Había sido entrenado por Dios, tenía la doctrina de Dios en su mente. Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús había sido discipulado por su padre antes de entrar a la tierra y aceptó ser discipulado por José y María 30 años hasta que comienza su ministerio. O sea, llevaba tiempo en el tema. ¿Me explico, no? Sí, muy y sus bien. discípulos fueron mandados a echar fuera demonios después de haber pasado por un entrenamiento. Claro. Entonces yo digo, aquí en este tema de los demonios hay que tener tiempo y autoridad. Tiempo de haber estado siendo ejercitado por la doctrina, por el discernimiento espiritual, porque el discernimiento espiritual aparece en la persona cuando ésta ejercita sus sentidos en el uso de la palabra de Dios. Sí. Cuando usa la palabra de Dios, el discernimiento crece. Cuando la palabra de Dios está aquí, la persona empieza a discernir. El discernimiento entre el bien y el mal, Entre el bien y el claro. mal. Entonces, bueno, llegamos al final de la lectura bíblica mañana. Esperamos poder continuar con estas enseñanzas donde tú conmigo, querido amigo, vas leyendo la Biblia y vas aprendiendo. Yo sé que sí. Termina aquí entonces el estudio de la palabra de Dios. Hemos tenido una mañana extraordinaria y una gran sintonía. Agradecemos a todos los que nos escuchan en distintos lugares de nuestro país, aquí en la quinta región y por supuesto también en Latinoamérica, a la gran cantidad de auditores y que ya son parte de la familia de Radio Cristiana, la radio de la Iglesia Ministerio Levantando a Cristo. 11:59, nos queda un minuto para decir alguna cosa que se nos ocurra. Como por ejemplo que vienen las noticias y también se viene un excelente programa a eso de las 12:30 de este día. Se viene Sello Cristiano. Oye, Sello Cristiano hoy día va a analizar cosas muy importantes acerca de declaraciones que han hecho algunos salmistas y que tienen el firme propósito de contaminar la conciencia de los creyentes. No te pierdas Sello Cristiano, un programa, voy a decirlo con todas sus letras, que hace una persona que amo mucho. Sí. Mi esposa Fallon Cáceres junto a una compañera de trabajo, Nadia Escobar. Así que no te pierdas Sello Cristiano. En 30 minutos más comienza este poderoso programa y luego en la tarde para pasarlo muy bien, para pasarlo
bien en santidad, sin pauta, junto a Joaquín Claren y nuestra compañera de trabajo, Susan Lagos. Bueno, agradecemos a todos los que han comentado. Sí, Rebeca Flores desde México también nos deja su comentario. Clarita Vargas, Patricia Canaqué. Bueno, Fer Cris DRR, que le agradezco su comentario. Me parece gracioso cuando dice otro level, pastor. Bueno, que sean bendecidos todos. Y allá yo creo que en WhatsApp también tenemos a nuestros queridos auditores, pero no nos alcanza el tiempo, nos tenemos que ir. Hay algunas preguntas, incluso que en la sección Pregúntale al Pastor en algún momento podemos también descubrir. Recuerde que si usted tiene preguntas que hacer, acá en el matinal también existe una sección que se llama Pregúntale al Pastor. Si usted tiene una pregunta, escríbala a radiocristiana.chile@gmail.com y nosotros en uno de estos matinales haremos su pregunta y yo, si puedo, la contestaré. Así es. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana a la misma hora, a las 9 de la mañana, hasta mediodía en nuestro país. Nos vemos. Que el Señor Jesucristo les gobierne. Que estén bien. Chao, chao.